Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Gracias. Venimos a trabajar para dictaminar una propuesta que tiene que ver con armonizar dos leyes. Una ley que tiene que ver con libros y otra ley que tiene que ver con educación, porque ese es el fondo del asunto para el que estamos aquí trabajando el día de hoy. Los 500 que deberíamos estar aquí presentes, aunque ya vimos que hay muchos ausentes, incluso en esta modalidad de vía remota. El dictamen que estamos votando en este momento tiene que ver con incluir términos como plataformas digitales, como libros electrónicos, con el cambio de nombre de diversas autoridades en la legislación vigente. Ese es el tema de fondo al que venimos aquí. Si alguien viene aquí y habla de cualquier otra situación que no tenga que ver con eso, sea política, sea económica, de cualquier índole, es una persona, una de dos, o que desconoce el motivo por el cual viene a trabajar o por lo menos a cobrar aquí 2 veces a la semana, o que tiene un enorme dolo al momento de hablar. No hay más. Y pues yo creo que este país lo que reclama es legisladores profesionales, legisladores que sepan cuál es el marco normativo del lugar en el que trabajan o por lo menos del lugar en el que vienen a cobrar. Por lo mismo es importante recordar que la hora del aficionado empieza hasta que termina el último punto del orden del día de la sesión, pero aquí ya pasaron los aficionados, los que no conocen el reglamento, los que no saben que venimos a hablar de un tema que tiene que ver con libros. Sí, por supuesto que los libros van a documentar al mediano y a largo plazo la verdad de todos los temas, absolutamente todos, incluyendo el tema de la corrupción, el conflicto de interés, la vida de lujos y de opulencia del hijo de Andrés Manuel López Obrador, López Beltrán, José Ramón López Beltrán. Y aunque les duela, y aunque lloren, y aunque digan, permítame, aunque diputado pataleen, Triana, aunque duela, aunque griten, aunque pataleen, les vamos a recordar todo el tiempo la corrupción del hijo del presidente López Obrador, aunque lloren, aunque griten, aunque insulten, la corrupción es rampante y constante y son unos corruptos. El tema, por supuesto, que tiene que ver con homologar los términos y los conceptos que dice un ordenamiento jurídico con otro ordenamiento jurídico. El tema de fondo es un tema de cultura, que fue votado de consenso al interior de una de nuestras comisiones de trabajo, que es la Comisión de Cultura. Hay que poner en contexto lo que está sucediendo porque es muy importante. Las comisiones de trabajo, para la gente que nos está viendo a través del canal del Congreso y que nos verá en redes sociales, se componen por legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos, de Morena, del PAN, del PRI, del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano, de absolutamente todos los partidos. Y luego se vino a fundamentar aquí ese dictamen que tenía que ver con homologar 2 ordenamientos con conceptos en materia de cultura y de educación, y se aprovechó ese espacio de tiempo para hablar de temas completamente ajenos a los que tienen que ver con el dictamen en cuestión. Y sí, hace rato se hablaba de antecedentes, ya hay un antecedente de que esto había sucedido. Hace algunos meses, una diputada del PRI pasó aquí a tribuna, hizo alusión a otro tema, también en un dictamen de consenso. ¿Y qué creen que hizo el grupo parlamentario de Morena? Votó en contra de un tema noble que venía de consenso, en represalia. Ese es el antecedente. Ese es el antecedente. Por eso es que digo que las personas que no conocen el fondo del tema, que vienen aquí a cobrar, pero que no vienen a legislar, pues bien, valdría la pena que hicieran bien su trabajo y lo desquitaran. Presidenta, con mucho respeto, la moción de ilustración al Pleno, de acuerdo al reglamento, es para citar un ordenamiento mientras el orador tiene uso de la voz. No es posible interrumpir a un orador con tal de desviar el discurso interrumpiéndolo, salvo
que fuera a través de una pregunta, en primer término. En segundo término, yo me pregunto cómo es posible que la mesa directiva haya concluido a qué votación se refería el orador si, desarrollando el argumento de un caso citado sin especificidad, la mesa directiva decidió darle lectura a una votación a la que el orador no hizo referencia. Presidenta, estamos ante una de las más grandes chicanas legislativas, dicho en términos parlamentarios, el filibusterismo que ha emprendido el grupo parlamentario de Morena con tal de no permitir que un orador haga uso de la voz. Por último, y concluyo, yo dije que iba a tener una participación con mucho respeto y estoy haciéndolo en términos parlamentarios. Hay quienes prefieren gritar en vez de escuchar. Por último, concluyo. El grupo parlamentario del PAN en ningún momento solicitó se le retire el sonido a ninguna ni a ningún legislador. Siempre hemos defendido el derecho que tienen de expresarse y el llamado que la presidencia considere a que se apegue el tema, pero de ninguna manera nos pueden cargar un problema que han tenido entre su propia bancada ante una decisión que ha tomado la mesa que también respetamos. Presidenta, pedimos de manera respetuosa que el orador pueda concluir y luego, si todavía les quedan ganas y aliento, que presenten las mociones que quieran. Diputada Teresa Castel, ¿con qué objeto? Si me permite hacerle una pregunta al orador. Diputado Triana, ¿acepta que la diputada Castel le pueda hacer una pregunta? Claro que sí. Adelante. Diputado, ¿qué opinión le merece que los diputados del oficialismo estén solicitando una comisión de investigación cuando ellos tienen pues las fiscalías, siendo que hoy son el poder? Adelante, diputado Triana, para su respuesta. Gracias. Miren, a mí me extraña mucho la desconfianza que le tiene el grupo parlamentario de Morena y sus partidos sanguijuelas en este Congreso al fiscal general de la República, que ellos mismos pusieron, porque ustedes tienen la fiscalía. Ustedes tienen la Fiscalía Anticorrupción, nombraron a su titular, tienen al titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Todo el aparato de justicia está en manos del oficialismo y ni así confían Diputado en él. Y a pesar de Triana, eso pretenden una comisión investigadora. Diputado Jorge Triana, apegarse al tema que estamos en dictamen, por favor. Estoy apegando a la pregunta que me hicieron. Estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron. Por favor. Y voy a continuar haciéndolo, diputada, con su permiso y con mucho respeto. Por otro lado, pues yo creo que siempre son bienvenidas todas las comisiones investigadoras. Hubo en este Congreso, en esta Cámara, una comisión investigadora en su momento para indagar lo sucedido con una empresa llamada Construcciones Prácticas de los hijos de la esposa de un expresidente, del expresidente Vicente Fox. Hubo una comisión investigadora también para analizar el caso Odebrecht el sexenio pasado. Hubo una comisión investigadora también para el caso Ayotzinapa. Ustedes recordarán la COCOPA, esta comisión investigadora que acompañaba también para indagar lo sucedido en el estado de Chiapas en 1994. Nosotros no nos cerramos a la idea de ninguna comisión investigadora. Tantas comisiones investigadoras como sea posible para llegar a la verdad de todos los hechos, incluyendo la comisión investigadora sobre el conflicto de interés del hijo del presidente con Pemex, por corrupto y también por mentiroso y por indolente. Que se investigue su vida de lujos, que se investigue su vida de opulencia. Su respuesta, diputado. No he concluido, diputada, y le solicito que me permita concluir. Adelante. Y también le solicito si puede poner orden, por favor. Gracias. ¿Ya concluyó con su respuesta? Aún no concluyo y le pido adelante, si me adelante, permite diputado. concluir. Gracias, muy amable. Con mucho respeto. Por otro lado, a mí también me llama muchísimo la atención, ya que vamos a entrar en un tema que están pidiendo a gritos literalmente los legisladores y las legisladoras del oficialismo, que sea 13 años después
de que fue presionado un ministro de la Corte cuando venga a decir que fue presionado. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? ¿Por qué no lo hizo al año, a los 2 años? No, se esperó 13 años para hablar y hoy viene cobardemente a decir que fue presionado. Eso quiere decir que por ahí del año 2035 va a decir que fue presionado por el gobierno de López Obrador para resolver como resolvió sobre la pregunta de esa charlatanería llamada consulta sobre los expresidentes de la República. Creo que el ministro Saldívar, y lo digo con toda responsabilidad, ha abandonado su cargo de ministro desde hace tiempo para convertirse en el consejero jurídico adjunto de la Presidencia de la República. Adolece de toda autoridad moral, carece de toda autoridad moral para hacer cualquier tipo de señalamientos. Se la pasa haciendo TikToks, hablando de temas que van por fuera de nuestro país, pero no entra a fondo. Diputado, concluya su respuesta, por favor. Voy a concluir, no tengo tiempo para concluir, con mucho respeto, diputada, se lo digo, voy a concluir cuando tenga que hacerlo. Gracias. Por otro lado, es realmente de llamar la atención el nivel de desesperación del oficialismo, de los cercanos al presidente de la República, porque no se ve el tema toral en este momento, que es la corrupción. Diputado Triana. Claro que sí, diputada. Voy a concluir mi respuesta a la pregunta que me hizo la diputada Teresa Castel. Y por supuesto que se relaciona con el tema, miren, porque yo creo que muchas de las personas que aquí han hablado desde sus curules y también que han pasado aquí a tribuna, se hubieran evitado el hacer un ridículo parlamentario arguyendo temas que no tienen nada que ver, si hubieran leído un libro que se llama Ley Orgánica del Congreso, si hubieran leído un libro que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conste que estoy hablando de libros, que los libros son el fondo de este tema. Si hubieran leído un libro que se llama también Reglamento de la Cámara de Diputados, pero no, les cuesta mucho trabajo leer y vienen aquí a hablar de temas que no conocen. La ignorancia, compañeras y compañeros, es muy mala consejera. Aquí una persona me viene a poner una pantalla que dice corrupto y bueno, pues yo no sé de qué se me acusa, de absolutamente nada, absolutamente nada. Si leyeran un poco, se darían cuenta de que no hay razón alguna para hacer acusaciones huecas. No, me parece muy importante el tema porque sí es trascendental que se homologuen 2 leyes, una que tiene que ver con cultura, con una que tiene que ver con educación, que también haya una homologación de términos, que se incluya el término de plataformas digitales, que es un tema de actualidad en este momento, que se incluya el tema de libros electrónicos, que por supuesto ni por casualidad leen ninguno de ustedes, ni electrónico, bueno, ni impresos, electrónico mucho menos. Pero miren, con esto voy a concluir mi respuesta. Si el hijo del presidente hubiera leído un libro llamado Constitución, sabría que está incurriendo en un acto de corrupción y de conflicto de interés. Y aunque les duela, vamos a seguir tocando el tema de la corrupción de la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, concluyó mi respuesta Triana. y me quedan 33 segundos todavía. Diputado, diputada, ¿me ¿con qué permite objeto? una pregunta? Diputado Triana, ¿acepta una pregunta? Con mucho gusto. Adelante, Gracias. diputada. Es que tiene 2, 3 veces que menciona usted que hay diputados que solamente llegan a cobrar. Yo le quiero preguntar en dónde se encuentra la responsable de los muertos de ABC. No está aquí. Diputado, ¿acepta la pregunta? Ya la respuesta, por favor. Adelante. Con mucho gusto le respondo. Yo no sé quién sea la responsable, pero probablemente se encuentra en Houston, Texas, en donde tiene su casa el hijo del presidente de la República, el hijo corrupto, mantenido y holgazán, que vive a expensas de su esposa, que mantiene conflicto de interés con una empresa que tiene contratos multimillonarios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si se refiere a algún legislador que esté ausente, seguramente se encuentra en el mismo lugar que su coordinador de grupo parlamentario, que aquí no está y que nunca está, por cierto. Concluyó mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Diputada Mariana, ¿con qué objeto?
Muchas gracias, presidenta. Para ver si el orador me permite una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputado Triana? Sí, sí acepto. Adelante. Muchísimas gracias, diputado Triana. Bueno, aprovechando este dictamen que habla del fomento a la lectura, del fomento a poder leer un poco de historia, libros, etcétera, que por unanimidad estamos de acuerdo en esta Cámara de Diputados, bien valdría la pena, no sé qué opine usted, compañero diputado Triana, qué opine sobre la casa gris, la casa de la corrupción, y que pareciera, y me remito, insisto, a la necesidad de tener un poquito de historia, y para eso hay que leer. Colegio Repsamen, 26 muertos. Línea 12 del metro, 27 muertos. COVID, más de 600,000 muertos. Homicidios dolosos, 120,000 muertos. 11 feminicidios al día. En este país siguen asesinando a las mujeres todos los días. 137 muertos por la explosión del gasoducto de Pemex, 17 muertos en el hospital Ya de Tula, terminó con su más pregunta, de diputada 30 Mariana. periodistas asesinados. Diputada Mariana, Y ¿cuál es la estos pregunta? cínicos, a ver, estoy haciéndole la pregunta. Mi Decía pregunta que era es, ¿qué de acuerdo al opina? dictamen que estábamos el día Exacto, de hoy, en presidenta. estos momentos evaluando. Exactamente, Adelante. tiene todo que ver con el dictamen. ¿Qué opina el diputado Jorge Triana sobre esta cantidad de muertos que ha dejado el mal gobierno de López Obrador? Y hoy tenemos a un ministro de la Suprema Corte de Justicia que le podemos llamar el ministro lacayo al régimen. Es cuanto. Adelante, diputado Triana, para contestar. Si pudiera poner orden, presidenta, por favor. Le pido a las diputadas y diputados que puedan guardar el orden para que pueda contestar el diputado. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Simplemente para concluir este debate que no debió haberse dado en estos términos y en este momento, recordar qué es lo que estamos votando. Insisto, la homologación de dos leyes, una en materia educativa, otra en materia cultural, derivados de un dictamen aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos y que se vino lamentablemente a tergiversar su contenido a través de una lamentable intervención en tribuna que desvió la atención hacia temas que no debieron haber sido. El tema es la cultura, el tema es la educación y son los libros. Por supuesto que votaremos a favor del dictamen. Invitamos a todas y a todos a que lo empujen también, a que haya respeto, como lo estoy teniendo yo desde aquí, desde la tribuna, a que utilicemos los instrumentos legales como es debido. Concluya, diputado Triana, por Concluyo, favor. a que utilicemos, por supuesto, los libros para cultivarnos, porque ese es el fondo del tema, y los libros electrónicos. Les recuerdo que la reglamentación de la Cámara también está en formato electrónico. Léanla, por favor, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Triana.